Muchos afirman que es imposible dejar de pecar y fundamentan esta posición basados en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, el cual sacan de contexto y sin duda es una mala interpretación que hacen de las palabras del apóstol Pablo. Pero la verdad es que sí hay justos y no solo uno. Veamos la evidencia que la Sagrada Escritura nos da acerca de hombres justos y cómo los verdaderos hijos de Dios son hombres que viven en justicia. José, el esposo de María, Mateo 1:19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Juan el Bautista, Marcos 6:20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Asimismo, los padres de Juan el Bautista, Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Seguramente han oído decir que nadie jamás había obedecido todos los mandamientos de Dios, pero el Espíritu Santo da testimonio que tanto Zacarías como su esposa Elizabeth eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Continuemos con la lista de hombres justos. Encontramos el ejemplo de Simeón en Lucas 2:25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. José de Arimatea es otro ejemplo claro de hombre justo. En Lucas 23:50 dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Cornelio no se puede quedar como ejemplo. En Hechos 10:22 dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Alguien dirá que este testimonio no es verdadero porque lo dan los amigos personales de Cornelio. Pero vemos que Pedro atestigua que sí era varón justo, porque justo es el que hace justicia. Hechos 10:34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Lot es otro ejemplo. Pedro llama justo a Lot, basado en el testimonio dado por Abraham. Génesis 18:25 dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Infortunadamente, los enemigos de la verdad acusan a Lot de ser pecador, tomando lo que dice en Génesis 13:12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero vemos lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Noé es otro ejemplo, por encima de lo dicho por el apóstol Pablo, que no hay justo ni aun uno, está el testimonio de la máxima autoridad, Dios Padre, quien afirmó que Noé era hombre justo. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Jesús, el Hijo de Dios, también dio testimonio diciendo que sí existen hombres justos. Abel y Zacarías, en Mateo 23:35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Jesús dice que la sangre de estos hombres era justa, por lo tanto eran hombres
justos, reafirmando así que siempre han existido hombres justos. Adicionalmente, Jesús en Mateo 10:41 dice: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Por qué hablaría Jesús de recibir a un justo si no existieran los justos? Por ende, si no existen los justos, tampoco existen los profetas. Todos los hombres justos que hemos mencionado no fueron declarados justos porque sí, sino porque vivían una vida de justicia delante de Dios. La religión enseña que el pecador que tiene fe en Jesucristo es declarado justo, aunque continúe toda su vida viviendo en pecado, tomando como base Romanos 1:17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pero eso no concuerda con lo que enseña el Dios Todopoderoso. Confunden justificar con declarar justo, que no es lo mismo. Se ha dicho que el pecador vivirá por la fe, cuando al pecador su fe le servirá de nada si no abandona su vida de pecado. La verdad ya ha sido dicha por el profeta Habacuc. En Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuando el profeta Habacuc, inspirado por el Espíritu Santo, habló de la gracia destinada a nosotros, es decir, de la justicia que se recibe por la fe, hizo especial comparación entre el alma que no es recta y el alma del justo. El alma que no es recta se enorgullece. Eso significa que no vivirá por la fe, pues no es recto. En cambio, el justo, por su justicia y por la fe, vivirá. El justo por su fe vivirá significa varias cosas. En primer lugar, que el pecador no vivirá aunque tenga fe. Segundo, que el justo no vivirá por su justicia. Y tercero, que es necesario ser justo y tener fe para ser salvo. La mayoría de las personas que dicen creer en Jesús lo niegan con su manera de vivir. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús lo dijo para advertir a todos aquellos que creen en Él, pero que a la vez viven para satisfacerse a sí mismos, que no vivirán a causa de sus obras malas, es decir, por ser hacedores de maldad. Les servirá de nada haber hecho grandes maravillas en el nombre del Señor. ¿Qué pasará con el pecador que tiene fe en Dios? ¿Y qué pasará con el justo que abandona su vida justa? Ambos morirán, dice el Señor. Primero, porque la paga del pecado es muerte, para el que cree y para el que no cree. Segundo, el justo deja de ser justo cuando comete injusticia, y toda injusticia es pecado. Por lo tanto, también se aplica para él la sentencia: la paga del pecado es muerte. En Ezequiel 18:19 dice: y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos,
e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Yahvé el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Yahvé el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahvé el Señor. Convertíos pues y viviréis. Una cosa muy importante para tener en cuenta es que todo el que hace justicia es justo, pero si el justo deja de hacer justicia, morirá. Ezequiel 33:12 dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no le librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Primera de Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Bueno, pero aún no hemos aclarado por qué dijo Pablo que no hay justo ni aun uno. Pablo lo que hizo fue tomar el texto del Salmo 14 para referir que hay dos grupos de personas en el mundo, los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Entre los hijos de los hombres no hay justo ni aun uno, y entre los hijos de Dios no hay injusto ni aun uno.
todos son justos, porque el verdadero pueblo de Dios está conformado por hombres y mujeres que hacen justicia. El primer grupo, llamado hijos de los hombres, está conformado por hombres necios, corrompidos, abominables, acostumbrados a hacer lo malo, los cuales devoran al otro pueblo, el pueblo de Dios. El salmista habla de estos hombres en primer lugar. Leamos el Salmo 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Yahvé miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Yahvé no invocan. Como vemos, entre los hijos de los hombres no hay ni siquiera un justo. El segundo grupo es llamado por Dios mi pueblo o generación de los justos. Estos los encontramos en los versículos 4 y 5, que dice: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Yahvé no invocan. Ellos temblaron de espanto, es decir, los hijos de los hombres, porque Dios está con la generación de los justos. Si analizamos Romanos 3:9, Pablo dice que no hay justo ni aun uno entre todos los que están bajo pecado, ya sean judíos o gentiles. Obviamente son hombres injustos, porque están bajo pecado. Recordemos lo aprendido hasta ahora. Primero, que justo es el que hace justicia delante de Dios. Segundo, que según testimonios de Jesús y de Dios mismo, siempre han existido hombres justos. Y tercero, que Pablo hacía referencia, según el Salmo 14, a la existencia de dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Ahora analicemos, ¿quién es justo según Dios? Según Dios, justo es el que practica la justicia, no el pecador que tiene fe. Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. En este pasaje claramente se describe la justicia como algo que se practica, y esta práctica es la que se necesita para que nuestra fe pueda darnos vida. Veamos con más claridad la definición que Dios da acerca del hombre a quien Él llama un hombre justo. Ezequiel 18:5: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Yahvé el Señor. Como acabamos de ver, Dios define claramente el concepto del hombre justo. El hombre justo no es el que cree, sino el que hace justicia por amor al Dios en quien ha creído. Según el apóstol Juan, Dios no ha cambiado de parecer. Para el Altísimo, justo sigue siendo el hombre que hace justicia, y no el que simplemente tiene fe mientras hace pecado, que es injusticia.
Primera de Juan 3:7 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Por qué Juan dice nadie os engañe? Porque el Espíritu Santo sabía que la religión definiría al justo como aquel hombre injusto que tiene fe en Jesús y aunque siga siendo injusto toda su vida, es declarado justo por su fe. Razón por la cual Juan, después que Pablo hablara de la justificación por fe, selló la verdad diciendo que justo es el que hace justicia. Veamos ahora la definición de justo. La mejor definición de justo la tomamos del carácter justo de Dios. Según Moisés y no los teólogos, justo es aquel en quien no hay iniquidad. En Deuteronomio 32:4 está escrito: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Por eso Juan dice en 1 de Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así que si usted no es justo, es porque usted no es hijo de Dios. El hombre cree equivocadamente que el Dios justo se agrada del malo que cree. Malaquías 2:17 dice: habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Yahvé, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Según Abraham, Dios es justo porque hace lo que es justo. Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Por supuesto que Dios no justificará al impío y tampoco tratará al justo como si fuera un impío. En Éxodo 23:7 dice: de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Nahum 1:3, Yahvé es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Yahvé marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Yahvé. Primera de Reyes 8:32, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo, para darle conforme a su justicia. Dios no se agrada del hombre injusto, aunque éste tenga fe, porque los injustos realmente son hijos del diablo. Hechos 13:10 lo constata, dice: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Los enemigos de la verdad se preguntan: ¿por qué entonces dijo Salomón, no hay justo que no peque? Debemos primero conocer que Salomón se apartó de Dios y como consecuencia la sabiduría se alejó de él. Como él mismo lo testifica, Salomón, después de apartarse de Dios, dice en Eclesiastés 7:16, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Si Dios ama la justicia, ¿por qué sugiere Salomón que no seamos demasiado justos? Porque está hablando sin sabiduría. ¿Realmente ser justo y ser sabio nos destruye? Cuando él estaba en comunión con Dios, dijo que la sabiduría nos preserva la vida. Proverbios 21:16, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Sigue diciendo Salomón en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todas estas cosas provee con sabiduría diciendo, seré sabio.
pero la sabiduría se alejó de mí. Como él mismo testificó, la sabiduría se alejó de él. ¿Por qué se alejó de él? Por apartarse de Dios para correr tras mujeres que lo apresaron y lo llevaron a la idolatría. Lo podemos constatar en Eclesiastés 7:26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Pero reconoce también una cosa, que Dios nos hizo rectos a todos, pero los que pecan lo hacen por ir tras las perversiones. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Los pecadores se justifican con las palabras sin sabiduría de un hombre que quedó preso en el pecado. Pero por encima de lo que haya dicho este hombre está lo que Dios ha dicho: no peques más. Si quieres más argumentos bíblicos que aseguran que un verdadero Hijo de Dios, por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, es hecho libre del pecado, visítanos en nuestra página web www.nopequesmas.com. Hasta nuestro próximo video.